Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Aquí se piensa Chile. Como ustedes saben, estamos transmitiendo desde un estudio de grabación de la Casa Central de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, pensando Chile desde las regiones. El tema de hoy es un tema que nos toca a todos cotidianamente, de una u otra manera. Un tema que estoy seguro que va a ser muy interesante para toda la audiencia que nos está escuchando. Salud para todos, un compromiso nacional. Suena bonito como lema y vamos a ver si es posible, en qué estamos, cómo va. Y tenemos dos grandes invitados hoy día. En primer lugar, Juan Luis Castro, senador por la región de O'Higgins. Él es médico cirujano, especializado en medicina interna y hematología. Fue presidente del Colegio Médico entre el año 2002 y 2008. Ha presidido las comisiones parlamentarias de Salud, Minería y Energía. Es oriundo, o su familia viene de Cahuil, en la región de Pichilemu, o sea, de región, ¿no es cierto? Muchas gracias, senador, por estar con nosotros en Aquí se piensa Chile. Un agrado estar aquí en la casa central de la UCB Valparaíso. Su casa. Junto a Paula también, nos conocemos tanto. Y nos acompaña Paula Daza, ella es médico cirujano de la Universidad de Chile. Ella trabajó en neonatología en el Hospital de la FACH, fue, todos la conocen, subsecretaria de Salud Pública desde el 2018 al 2021, en un momento muy importante en términos de salud en el país, y desde el año 2022 está en la Universidad del Desarrollo y fundó el Centro de Políticas Públicas e Innovación en Salud. Paula, un gusto de tenerte aquí en Valparaíso, en Aquí se piensa Chile. Muchas gracias por la invitación, Cristian. Un gusto conversar contigo y estar aquí en esta casa de la Universidad Católica de Valparaíso. Salud para todo, un compromiso nacional. Quiero partir de una visión más histórica, la salud pública en Chile. Ese compromiso lo asumió alguna vez el país, ¿no es cierto? Como parte de un ADN en la historia, casi diría yo, republicana. ¿Qué ha pasado y en qué estamos hoy día en relación a esa utopía, a ese sueño o ese horizonte como país? Partamos por ti, Paola, ya que estábamos contigo. Bueno, a ver, yo creo que lo que tú has dicho es verdad. Chile tiene una historia para sentirnos orgullosos de nuestro sistema de salud. Chile fue desde, yo te diría, en el siglo XX, por ejemplo, de los primeros países que implementó los programas de vacunación. Fue uno de los primeros países en Latinoamérica que se erradicó, por ejemplo, la polio, la viruela, donde la salud pública ha tenido un rol relevante y sigue siéndolo. Yo creo que hoy día claramente los momentos han cambiado. El sector privado ha tenido un rol muy activo también, igual que el sector público, y ha cambiado no solamente la forma de entregar salud, ha cambiado la epidemiología, la demanda de salud. Hoy día vivimos mucho más y eso es gracias a las políticas de salud que hemos implementado en Chile, no solamente de salud, las políticas de agua potable, vacunación, y vivimos más de 80 años, pero llegamos tremendamente enfermos. Y esta gran carga de enfermedad, ¿cierto? De enfermedades crónicas. Y además la demanda de la ciudadanía de exigir más y mejor salud, obviamente ha estresado este sistema de salud pública que ha puesto en jaque y sabemos, obviamente, todos los días en la situación que estamos. Le iba a preguntar a usted, senador, su diagnóstico en relación a la pregunta anterior y a la mirada del horizonte de la historia de la salud pública hasta ahora. Mira, en épocas pretéritas la atención sanitaria estaba radicada en la beneficencia. Eran monjitas, ¿verdad? Y lugares de altruismo social donde se brindaba la atención de salud. Los sanatorios históricos en que eso ocurría es parte de la historia de Chile. Ahora, el siglo XX trajo un cambio de paradigma porque durante gran parte del siglo pasado la gente se moría de infecciones, hasta que aparecieron los antibióticos y nosotros teníamos epidemias de tuberculosis, teníamos todo tipo de infecciones graves, que la salmonela, que la hepatitis infecciosa. Y resulta que ese cambio epidemiológico, como dice Paula, instaló los fenómenos emergentes, que son las enfermedades crónicas no transmisibles, virus que no se conocían antes, que eran de difícil pesquisa, diagnóstico, y también una cultura médica diferente, donde el médico tradicional, por su formación, muy apostólica, diría yo, va girando también al modelo más liberal, que es el que se ha impuesto en el mundo, donde también ha tenido que sufrir el copago de su propio estudio universitario, los rigores de poder acceder a la universidad, que no es la universidad para todos. El mundo universitario hoy día tiene ciertas barreras de entrada.
a veces económicas muy fuertes. Entonces también cambia la mentalidad y el médico y la enfermera y otras profesiones se tienen que adaptar a esto de épocas en que todo era público, prácticamente, sin que hubiera una cosa estatista, pero era todo público. Ahora donde hay una coexistencia público-privada que no se ha recogido tal vez suficientemente bien cómo se puede intersectar de mejor manera en favor de la ciudadanía. Y yo creo que ahí tenemos discusión, debate, programa, porque hoy día claramente nadie puede decir que se da una igualdad de acceso. Hay mucha complicación en el acceso, en el pago de acceso, en los especialistas versus el médico general. O sea, vivimos otras desigualdades que finalmente impactan y por algo está en el lugar 1, 2 debe ser en Chile, de prioridad social. Usted ha afirmado, a propósito de los médicos, que los médicos, lo dijo no sé cuándo, están perdiendo vocación pública en Chile. Sí, porque un poco esta mentalidad liberal que yo creo que ha influido mucho en la cultura médica, que hace que muchos médicos busquen una ganancia más inmediata, más directa, tener un patrimonio más rápidamente, ¿verdad? Tal vez menor sacrificio que el que se vivió en otras generaciones. Yo no digo que todas tengan que pensar lo mismo. Y por lo tanto, estos fast track de llegar a un propósito de estatus, que antiguamente era dado porque que hubiera un cura en la familia, un abogado, un médico, era como, era el sumum, de alguna manera. Hoy día esto tiene mucho más esfuerzo y por lo tanto también esas nuevas culturas cambian también la mentalidad de los mismos médicos, sin que sean ni mejores ni peores que los otros, pero sí en sus propósitos y en sus intereses más directos. El ex ministro Enrique Parry una vez dijo en una entrevista, y esto se repitió harto, que claro, evocó las figuras del doctor Cruzcoque y el doctor Ayed, Sí. como ejemplo de que a pesar de visiones ideológicas distintas, había una cierta mirada común de la salud pública. ¿Ese proyecto común o ese horizonte común o ese relato común se fracturó de nuevo políticamente, por decirlo así, en el país? No, yo creo que no es que haya una fractura en ese sentido. Yo creo que más bien hay miradas de cómo superar las desigualdades de hoy en el mundo de la gente que también tiene expectativas, en donde la tecnología y la ciencia avanzan muy rápido y las leyes y las políticas públicas van más atrás de todo eso. Entonces, la respuesta frente al bombardeo digital, que universaliza mucho la cancha, la gente tiene acceso a lo digital hoy día, se genera una expectativa en materia de salud, hay una pulsión ciudadana por decir, ya, pues yo quiero que estos adelantos me lleguen a mí, a mi comuna, a mi barrio, a mi CEFAM, yo quiero llegar al especialista rápido. Entonces genera un paradigma que tiene de bueno y de malo. De bueno que es si la gente se empodera. Antiguamente éramos los médicos los que dábamos la última palabra, porque nosotros, y Paula se recordará, leíamos los tratados de la medicina. Nadie más tenía acceso a esos tratados, no sabía hoy día todo el mundo tiene segunda opinión, chequea su enfermedad, sabe lo que tiene, pregunta por aquí y por allá. Y tiene de contrapartida que se genera una expectativa y una ansiedad desmedida por el último fármaco, por la última técnica, todo esto rodeado de fake news de por medio también, en materia de salud. Hay mucha información bombardeada que es relativa, casi milagrosa a veces. Entonces, es distinto el cuadro donde el médico hoy día es un portavoz, pero no es el portavoz, como era antiguamente para los temas de salud. ¿Y tú estás de acuerdo que se rompió ese relato? ¿Cuál es el debate de fondo finalmente? Mira, yo creo que, a ver, hay varias cosas. Yo creo que hoy día las sociedades han cambiado en relación a lo que eran esos tiempos, la sociedad en general, ¿cierto? Y está bien que cambien, que evolucionen. Hoy día hay mucho más información, hay más acceso, entonces la democratización de la información ha permitido este cambio en la sociedad. Yo creo que la gran discusión de fondo en que podríamos entrar a conversar es que claramente en estas sociedades un poco más revueltas, donde hay más convulsión, hay dos principios que parecen chocar, pero a mi parecer deben complementarse. Uno, se ha dicho que la equidad no puede conversar, ¿no es cierto?, con la libertad de elección. La equidad es que todas las personas tengan acceso a una salud digna, con financiamiento, oportuna, cuando lo necesiten. Y la libertad de elección es que las personas tengan el derecho, ¿cierto?, a elegir su prestador dentro de ciertas condiciones, ciertos reglamentos. Esos dos principios, del punto de vista, yo diría, a lo mejor ideológico, ha puesto en jaque la discusión. Entonces, no ha permitido avanzar en muchas cosas que sí estamos de acuerdo.
Y yo creo que cuando eso, que a mi parecer son principios que pueden comulgar, debieran conversar, las personas debieran tener, y hay países que lo han hecho, debemos tener equidad, que todas las personas que lo necesitan, independientemente de su condición económica, de su condición social, de su creencia, de su mirada cultural, debieran tener acceso a la salud y que las personas pudieran, dentro de un marco, tener esa libertad de elección. Yo creo que esos dos principios, si logramos avanzar en propuestas, estando de acuerdo en eso, me parece que podríamos llegar, y yo creo que sí, lo hemos hecho en la Comisión de Salud del Senado, en llegar en acuerdos, ¿cierto?, para poder avanzar en aquellas cosas que necesitamos en salud. Yo creo que es factible hoy día. Tú has sido más defensora de un sistema mixto y, ¿no es cierto?, integrado, no sé cómo llamarlo, mixto. Colaboración de colaboración. público-privada. Sí. Con una FONASA fortalecida, ¿no es cierto? Sí. ¿Ya? Pero con un rol activo del sector privado. Sí. A ver, eso genera. ¿Cuál es la discusión que se genera hoy día? ¿Cuál es la diferencia o el punto donde no hay acuerdos? Yo diría que es la mirada, si es el Estado el que tiene que proveer la salud, ya sea desde el punto de vista de financiamiento y prestador, ¿ya? Esa es una mirada que es factible, que dicen que el Estado. Hoy día eso sí es incapaz. ¿Y por qué creo que? ¿Incapaz? Yo creo que hoy día no es capaz el Estado de hacerse cargo de las demandas de salud de la población. Eso es un tema. Pero por otro lado, yo creo que la autonomía de las personas en un país que nos consideramos, que creemos en la libertad de las personas, en un país donde la autonomía de la persona es un principio elemental, me parece que es fundamental dar ciertas condiciones para que las personas tengan la libertad de poder elegir su financista, que puede ser FONASA, ojalá una, no quiero decir ISAPRE, pero un asegurador privado, y que tengan el derecho, dentro de ciertas condiciones, ¿cierto?, poder elegir su prestador. Yo creo que todos dicen, bueno, no todos pueden elegir. Efectivamente, hoy día no todos pueden elegir, porque la elección está condicionada al ingreso económico. Pero existen modelos donde existe la posibilidad de que todos tengan la alternativa de tener opción. ¿Cuál sería el modelo? Yo creo que, mira, hoy día nosotros, por ejemplo, nuestro país viene de un modelo de seguros. Hay dos modelos. Uno es el inglés, que está el asegurador y prestador es el Estado, y otro es el modelo Bismarck, que es el modelo alemán de seguro. De ahí venimos nosotros, ¿cierto? De los modelos, porque FONASA es un seguro que está por ahí nomás, porque es un pagador. Pero yo creo que si nosotros logramos crear un FONASA fortalecido que financie, ¿cierto?, un seguro con seguros privados que financien, ya sea personas que sean financiadas por el Estado o no, y elijan libremente su asegurador, de esa manera podremos avanzar. ¿Qué modelo me dices tú? El alemán. ¿Ya? Los Países Bajos tienen algo parecido, Suiza tiene algo parecido. Obviamente son países que tienen mucho más desarrollados, pero son modelos que uno puede decir, bueno, acá hay ciertas libertades y hay equidad, porque las personas tienen la posibilidad de tener un acceso oportuno en momentos críticos, que hoy día en Chile no lo tenemos porque las personas que sabemos que están en listas de espera, que tienen un cáncer, una persona que está en FONASA, por ejemplo, desgraciadamente está designada, ¿no es cierto?, a esperar los tiempos que FONASA le puede otorgar. Juan Luis, ¿qué dirías tú? Ya te estoy tuteando. Sí, podemos. Pues yo soy muy respetuoso de la Podemos tutearnos todas. Perfecto. ¿Cuáles serían los acuerdos y la diferencia con lo que Yo te diría, Pauladas? yo comparto que hoy día es inentendible que la prestación, más que el aseguramiento, la prestación sea pública y privada. Me parece que eso es un dato de la causa, porque la gente en la práctica de FONASA, recordemos que FONASA tiene el 85% casi de la cotización de las personas, o sea, es un gran seguro público, por decirlo así. La gente ya tomando ese camino, mayoritariamente, la ISAPRE han tenido sus propios devenir, tan más chiquititas. Sin embargo, la gente busca, cuando se enferma, no anda pensando, si yo soy de un ISAPRE, anda pensando dónde me atienden, lo más cercano, de mejor calidad dentro de todo, y que me cubra, porque ahí vienen los dramas. O sea, en este momento, por ejemplo, FONASA para atención de hospitalización u operaciones quirúrgicas
tiene una cobertura que es bajita, es En menor clínica. en las clínicas, 30% con suerte. Entonces la gente queda en la calle y le aplican que el cheque en garantía, que todo lo demás siendo FONASA, excepto lo que es el PAT, este plan asociado a diagnóstico para el parto, qué sé yo, otras cosas más. Pero en general, lo cerrado, lo caro, tiene baja cobertura del FONASA. Y lo abierto, lo que es ambulatorio, sí, la gente compra un bono, va a ver un doctor y bla, 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 y lo hace el mismo que va al consultorio, en general, salvo el grupo A, lo hace también para un bono de libre elección ambulatorio. O sea, en ese sentido hay una interacción que debiera fortalecerse mucho más. En lista de espera, por ejemplo, falta más proactividad, a mi juicio, del FONASA para comprar prestaciones, ¿verdad?, de espera quirúrgica y de especialidades, para que vayan esas personas a una clínica privada, manteniéndole a esa persona la garantía de que sigue siendo FONASA y le va a cubrir todo perfectamente bien. De que sea el Estado proveedor público, yo creo que sirve. ¿Dónde sirve? A ver, Pichilemu, estamos hablando de las tierras mías. En Pichilemu lo que hay en materia de salud es el hospital de Pichilemu, po. No hay más. Y no es que algún doctor, un grupo haya querido meterse allá. No, no. O sea, es como en una comuna rural, ¿qué es lo que es el Estado, el municipio? Eso es el Estado. Bueno, en materia de salud hay lugares en Chile, que cada vez menos, porque lo urbano cada vez va poblando más, pero donde el Estado son hospitales, lugares de soberanía. En ese sentido tiene un rol de subsidiariedad, diría yo, pero no es el mundo completo hoy día donde interactúan los dos sectores, público y privado, cada vez más, pero con poca interacción informática, comunicacionales. No hay interoperabilidad. O sea, nada. este tema de las fichas clínicas, tú sabes, Paula, es dramático. Que una misma persona que va a un CEFAM, resulta que si va a una clínica, un centro médico ahí en la misma comuna, le piden todo de nuevo, los exámenes son distintos, lleva los exámenes al CEFAM, porque no hay conversación. Si a ver, Coordinación. no hay. Interoperabilidad, ese es el nombre que se usa. Sí, por ejemplo, hoy día hay varias cosas. La información que tiene la atención primaria, los consultorios, la información que tiene cada consultorio no conversa con la información que está en el hospital, no conversan las fichas clínicas. Entonces un paciente va al CEFAM, lo atienden y ese paciente por motivo A o B, C termina en un servicio de urgencia hospitalizado. El mundo de la salud no tiene idea qué pasa con ese paciente en la atención primaria. Entonces no conversa la información. Y aquí hay problemas estructurales, porque hay problemas de conexión que uno dice, bueno, conectemos la ficha clínica. El CEFAM, ¿de quién depende en general? La atención primaria, el consultorio, depende del alcalde. Depende del alcalde. El hospital depende del servicio de salud. Ministerio de Salud. Ministerio de Salud. Claro. Entonces, de partida la autoridad ya es distinta. Los incentivos para el CEFAM, la atención primaria recibe sus ingresos por el per cápita. ¿Cuántas personas están adscritas a su CEFAM? Pero ese CEFAM no le interesa mucho, no es que no le interese. En la medida que los pacientes van más al consultorio, gasta más recursos, y si se va al hospital, deja de gastar recursos. Entonces, el incentivo parece, ¿qué es lo que pasa? El incentivo es que se vaya al hospital, ¿no es cierto? Entonces, no hay incentivo a mantenerlo sano y mantenerlo acá. El incentivo del hospital es que ese paciente se vuelva para allá. Entonces, tenemos problemas estructurales que también hay que resolver en forma importante, que no hemos resuelto y se han propuesto. Mira, muestra un botón. El senador dirigió la Comisión de Salud del Senado durante varios años. A mí me tocó participar en un comité técnico que armó el senador, con personas de distintas miradas políticas. Yo quedo en el multiseguro, seguro público, seguro privado, prestador público, prestador privado. Había actores que creían que el asegurador solamente tenía público. Nos juntamos, éramos como ayer, Sí, más o menos. dijimos, hagamos propuestas para avanzar en las cosas que sí estamos de acuerdo, ¿no es cierto? Y se avanzaron, se hicieron No solo no terminamos peleados, sino que terminamos con un documento como un acuerdo. acuerdos. Entonces, hicieron propuestas. Izquierda y derecha, y sea, pero ¿Qué pasa después? ¿Qué pasó? no ¿Usted lo se la entregó? tomó El gobierno. La mandamos a la autoridad, a la Ministra de Salud. Dijeron, no hay espacio para reforma. No, está muy enredada la reforma. Pero si aquí, no. Ahí está, y ahí estamos esperando. Y no pasó. Falta de visión, ¿qué es eso? Yo creo que es un temor absurdo a reconocer que cuando hay un espacio de acuerdos transversales, ese espacio además es un espacio legislativo. O sea, tenía la gracia, pues si alguien dirá, si fuera un espacio académico van a decir, no, pero alguna cosa son los académicos, Es muy otra cosa teórico. son los políticos. Es en sede política. En sede política se abre una franja de entendimiento con propuestas
múltiples para mejorar el sistema de salud. Llámese reforma, no se llame reforma. No fue considerado equivocadamente, a mi juicio, por el actual gobierno. Y de hecho, yo me reía solo, voy a lanzar una crítica al Frente Amplio. ¿Ya? Programa Winter. Vamos al sistema único de salud para hacer una gran reforma de salud que elimine la ISAPRE textual. Ya. Entonces yo miro programa de salud del Frente Amplio, del actual gobierno. Vamos a tener un sistema único de salud, universal de salud, sin las ISAPRE. Ah, qué bonito, ¿eh? O sea, se vuelve como si tuviéramos una inteligencia así, de un dedal, a plantear lo mismo que no se hizo teniendo la guitarra en la mano. ¿Me explico? No puede ser. Y la gente se da cuenta de esas cosas. Demagogia no puede haber. ¿Qué va a pasar qué pasa con la ISAPRE? Tú me dijiste, no van a dar ISAPRE, van a dar aseguradoras. ¿Qué va a pasar con la ISAPRE? En los próximos años, décadas. A ver, ¿cuál es el horizonte de eso? A ver, ¿qué es lo que yo creo? Es bien importante cuál es el rol de cada uno de ellos. Hoy día las ISAPRE, desde el punto de vista asegurador, como dijo Juan Luis, la verdad que la cantidad de personas, ¿no es cierto?, debe llegar a un 14% ya, que ha ido disminuyendo de forma importante por toda una historia. El dictamen de la Corte Suprema fue como la guinda a la torta, pero venía, porque era un sistema que ya estaba, la forma en que opera el sistema ya no resiste. ¿Por qué? Porque la ISAPRE es el pagador, ¿ya? El paciente va al doctor las veces que quiere y paga otro. Entonces no hay incentivos a entregar mejor salud, no hay incentivo a reducir los costos. Bueno, pero ¿qué va a pasar con las ISAPRE? Hoy día, con el modelo actual, ¿no es cierto?, esta ley corta que se planteó, yo creo que le dio cierto respiro. Pero creo que en el largo plazo, si no hay una reforma real para mejorar el sistema de salud ISAPRE, creo que probablemente en el largo plazo, este modelo, no las ISAPRES, este modelo no resiste. Uno, porque no entrega una mejor salud. Dos, porque van a ir quedando capturadas las personas que están enfermas, las personas mayores, que va a ser muy caro y por lo tanto no van a poder seguir pagando. Entonces creo que hay que hacer esa reforma donde está. Le preguntaba yo hoy día al senador, ¿qué pasa con la reforma de la ISAPRE? Me dijo, Está en la Cámara, que es terminar con las preexistencias, terminar con la declaración de salud, porque uno, si está enfermo no te aceptan, terminar con la declaración de salud, ¿cierto? Terminar con las preexistencias, que las personas puedan movilizarse de una ISAPRE a otro, tener un plan garantizado de salud con un fondo de compensación de riesgo, y eso está escrito, está propuesto, pero no sé si el Congreso lo va a aprobar. Tú planteaste en una columna el sueño postergado, Paula, en junio del 2000, hace poquito, junio del 2016 con La Tercera, que en realidad la crisis más profunda del sistema de salud chileno no se expresa en la lista de espera u otros problemas, sino que en algo mucho más silencioso pero devastador, la pérdida de la confianza. A ver, hazme el diagnóstico de esa enfermedad que está hoy en el sistema de salud, el sistema de salud chileno. Bueno, claro, yo planteo que las listas de espera, que el gasto en salud, ¿cierto?, en enfermedad, es un gran problema. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Que a través de todos estos años, todos los que hemos participado en salud, porque todos somos responsables de esto, los que estamos en el mundo académico, en el mundo público, en el sector, todos somos responsables. Hemos dicho, tenemos que terminar con las listas de espera, que las personas dejen de gastar, pero no avanzamos y no pasa nada. Y eso ha producido una pérdida de confianza, una frustración, un desencanto. Es tremendo. No hay nada más doloroso, Cristian, nada más tremendo que una persona que está esperando, que a una persona le dicen, hoy día le dicen, usted tiene un cáncer. Espere, lo van a llamar para que lo vea el doctor oncólogo para cuando parte el tratamiento. Y la persona se sienta en su casa a esperar, a esperar, a esperar. Algunos esperan tanto que ya la enfermedad avanzó, otros se mueren y otros logran entrar. Entonces tú dices, esa desconfianza, ese desencanto que hay hoy día con el sistema de salud, con todos, con las ISAPRES, con FONASA, con los prestadores privados, con los prestadores públicos, están las personas. Eso está minando todo por dentro. Minando el sistema por dentro. Está minando el sistema por dentro y los responsables somos todos los que estamos en salud. ¿Tú compartes ese diagnóstico? Creo que o le agregaría otro elemento. Yo diría que... ¿Cuál es la enfermedad? Hay un pesimismo aprendido. ¿Por qué? Ya. Porque
ha habido tanta promesa en materia de salud y la gente vive esta realidad de la espera eterna, la muerte incluso en la espera y todo lo demás, que la falta de credibilidad y sintonía de que ahora sí es tan baja, creo yo, porque ha habido tantos experimentos de distintos tipos de izquierda y derecha, que no es que le cargue a un lado a todo, que la verdad de las cosas es que es súper difícil hoy día recuperar esa conexión para decir qué hacemos que sea pragmáticamente viable, que ofrezca un paso adelante en lo que hoy día conocemos y que le diga a la gente si esto se va a poder cumplir. Como estamos en un año electoral, obviamente el surtidero de ofertas y y seguramente los meses que vienen va a ser más todavía cuando nos acerquemos a fin de año. Entonces, yo creo que luchamos culturalmente con una resistencia en la política en general, diría yo. Pero en este caso, en este tema, al igual que en tema de seguridad, el tema de salud, de decir, mire, son heridas tan abiertas que tiene Chile que aquí difícilmente alguien ya a esta altura podría decir que con el chistar de los dedos esto se va a poder arreglar rápido. Y eso requiere no miles y miles de comisiones, pero sí capacidad de enfrentar con mucho coraje las resistencias que pueden haber, que siempre hay resistencias, por lado y lado van a haber resistencias, pero hay que enfrentarlas. Y yo creo que ahí, bueno, si nos remitimos a la historia, Ricardo Lagos enfrentó los problemas que enfrentó. Yo era parte de los problemas que enfrentó Lagos, pues yo era presidente del Colegio Médico. Y claro, yo hay cosas que al final me rindo, que tú tenías razón respecto al plan Auge, y también la historia también nos encontró razón de por qué a veces dijimos, no, mire, el que no está en el auge va a quedar en el infinito suspendido en el tiempo, y pasó así. Entonces, pero esto significa mucha fuerza para ir a... Y se necesita generosidad y coraje, diría yo, de los actores políticos que son los que tienen que resolver. Por ejemplo, yo digo una cosa con toda convicción. Yo creo que es necesario hacer una reforma de la gestión hoy día dentro del sistema público. O sea, nosotros le exigimos al sistema público y nunca se han puesto de acuerdo los ministros de Hacienda con las ministras o ministros de Salud. Nunca, porque son mundos totalmente distintos y el de Hacienda dice, ustedes me piden más y miren sus indicadores de productividad. No, ¿cómo me envían más plata a cambio de todo? Y los otros dicen, no, si nosotros solamente si nos inyecta más vamos a poder satisfacer esa productividad anhelada. Y ahí tenemos un impasse permanente. Entonces, creo yo que reformar el aparato público en materia de salud es clave. Reformar el trabajo de los médicos en los hospitales. Ya los médicos no se puede con el pago por jornada. El pago por jornada quedó para la historia. Esto está perforado por todos lados, el pago por jornada, ¿o no? Sí. Entonces, o sea, todo esto tiene que ser en función de resultados concretos, metas de productividad, que haga atractivo, porque yo sé que muchos médicos estarían felices estando todo el día en el hospital, ya, pero un sueldo no millonario, un sueldo digno, pero eso requiere una nueva mirada para el mundo hospitalario. Uno podría pensar que a lo mejor no ha habido gasto público suficiente en salud, pero ha habido, al parecer, gasto importante público en salud, ¿no? Pero se siguen acumulando los hospitales deuda, todos los problemas que sabemos, su capacidad resolutiva no es buena. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Cuál es el meollo de eso? A ver, hay varias cosas. Yo creo que efectivamente el gasto en salud en el sector público, y creo que ha sido muy bueno, se ha prácticamente duplicado en los últimos 10 años, que eso en el sector público. Creo que eso ha sido muy positivo. Ya han habido avances en infraestructura, en cosas. Sin embargo, hoy día el modelo que tenemos, como dijo un poquito Juan Luis, hoy día no está en que haya un incentivo a ser más productivos. Cada día somos menos productivos, se le pone más plata y somos menos productivos. ¿Y por qué somos menos productivos? Porque no hay incentivos a hacer las cosas mejor. O sea, no hay incentivos económicos. Sabemos, los incentivos, por ejemplo, uno de los grandes problemas que tiene el sector público que ha salido a la luz en los últimos tiempos es el tema de licencias médicas. ¿Cierto? El tema de licencias médicas es un gran tema. ¿Qué refleja eso? ¿Qué refleja? Refleja que las personas del sector público hoy día, salud es de los que tienen más licencias médicas, 30 días de licencia médica, más 10 días, 12 días de vacaciones, 2 semanas de vacaciones, más los días administrativos. Un hospital se puede cerrar 2 meses al año. ¿Por qué? Porque los incentivos están puestos a no ir a trabajar. El retorno, a mí me pagan el 100%, infinitamente en el tiempo, y yo no tengo que gestionar la licencia. La persona del sector público no tiene que gestionar la licencia. Entonces, eso incentiva a que las personas no vayan a trabajar. Entonces, hay que hacer reformas dentro del sector para poner incentivos para que la gestión sea un resultado y se hagan las cosas mejor.
Hay propuestas en esto, montones de las universidades, del Senado, pero eso requiere una ley, requiere una reforma de ley. En el sector privado, ¿por qué son eficientes? ¿Por qué los pabellones funcionan al 80%, 90%? ¿Por qué los pabellones del sector público funcionan al 50%? Y después en la tarde, esos mismos médicos atienden en modalidad libre elección, o sea, ganan por prestación y atienden el doble. Entonces, claramente el incentivo es un problema. ¿Coincide con ese diagnóstico? Sí, lo que pasa es que es súper inexplicable que el Estado falle tan dramáticamente, por ejemplo, en la lista de espera, y para tomar el ejemplo más clásico, de que cuando me tocó ir a la Contraloría, hace un año fui a la Contraloría, y dije, ay, ¿por qué no investigamos 10 o 11 hospitales grandes? Y salió una bomba atómica, fue de las primeras bombas de Dorothy, por decirlo así, ¿ah? Donde dice, mire, ¿sabe cuál es el problema? Hay una confusión enorme, nadie entiende quién está vivo y quién está muerto, por decirlo de algún modo, ¿no es cierto? Había notificaciones en un basural en el Maule, o sea, este era un marasmo completo. Porque una cosa es que un reporte diga, mire, sí, el pabellón además no funcionó bien, faltaban doctores, qué sé yo, la gente puede esperar que puedan ocurrir esas cosas, pero la gente lo que no admite es que en el mundo de las listas de espera sienta que estaba esperando por algo que no iba a ocurrir, que no estaba en los planes del que estaba por allá arriba y que ocurriese. No sé si me explico, es una cosa mucho más dramática. Ahora, todo lo que ha dicho Pablo es correcto en cuanto a los incentivos mal puestos, en cuanto a que no tenemos la columna pública más fuerte de lo que debiera ser para tener estándares de rendimiento acordes a lo que universalmente entendemos todos. Que hoy día se operen 3,3, 3,5 personas por pabellón en Chile es un desastre. Debiera ser 5, mínimo. Y en lo privado es lo que señala, 70, 80%, porque está todo el día, todo vapor, trabajando para atender a la gente. Tú vas después de las 2 a un hospital en día de semana y ya empieza a decaer todo. A las 5 no hay nada. ¿O no? Entonces tenemos un problema de gestión. Si le apostamos a cualquier gobierno que llegue, que haya mejora en la gestión fuertemente, que el Estado le responda a la ciudadanía, porque hoy día tenemos una cosa. No es el problema de si tú quieres más Estado o menos Estado, porque eso es como muy maniqueo eso. Muy maniqueo. Si no, yo quiero terminar con el Estado. Esto no es mi ley acá, no es la misma lógica media caudillista. No. Aquí es que todos reconocemos que el Estado está al servicio de la mayoría, pero ese Estado tiene que ser más eficiente. Ese Estado tiene que ser creíble en las cosas. No es que lo queramos dinamitar. Y además tiene que conversar con el privado, bajo reglas conocidas para todos. Me quedo con esa imagen. Vamos a pausa terrible, ¿no es cierto?, de estos pabellones medio vacíos en la tarde y las personas enfermas de cáncer esperando en su casa que lo llamen para ser atendido y luego tal vez para ser operado. Seguimos esta interesantísima conversación después de esta breve pausa en Aquí se piensa Chile. Seguimos con Aquí se piensa Chile, con este interesantísimo tema, salud para todos, un compromiso nacional. Está con nosotros el senador Juan Luis Castro y la ex subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza. Vamos a hacer un picoteo porque son muchos temas. Este es como un monstruo, quiero decir un monstruo, con horrible, pero de muchas cabezas, ¿no es cierto? Hemos hablado de la lista de espera, hemos hablado de la crisis de confianza, hemos hablado de lo público, lo privado. Me gustaría tomar un par de temas que tal vez no hemos abordado. La atención primaria. ¿En qué parada está el día la atención primaria? ¿Hay un problema de financiamiento? ¿Cuáles son las carencias? Bueno, el vaso lleno y el vaso medio vacío, que es lo bueno y lo malo. ¿Cuál es la razón de la atención primaria hoy día? La atención primaria, que es la gran boca de entrada. Es la puerta de entrada. Claro, del sistema a las personas y que depende de los municipios, tiene virtudes y defectos. De las virtudes es que tiene un foco local. O sea, puede un municipio decir, mire, esto es lo que aquí nos importa, esto es lo que necesitamos acá, y ordenamos un sistema administrativo de profesionales para brindar esa mejor atención con los pies en la tierra, en esa comuna. La dificultad que tiene es de financiamiento, puesto que el llamado per cápita, que es un monto que se establece año a año en la ley de presupuesto y que es como la cuota que coloca el Estado, muchas veces no alcanza. No alcanza para pagar los sueldos, no alcanza para las inversiones y todo. Y ahí entramos en esta tómbola de que cada municipio arréglatelas como pueda. Los municipios que son más onerosos
van a tener más flota, van a tener más de todo, y los más pobres se ¿Y disminuyen. cómo solucionar eso? ¿Con un fondo universal de salud? Se puede buscar una manera, ya sea de equilibrar mejor ese per cápita, que les permita más solvencia, dignidad, todo. Yo creo que tiene que haber más supervisión técnica de la que hay. Hay hoy día, y tú fuiste subsecretaria de Salud Pública, la hay, pero todavía dista de lo que quisiéramos para que los niveles de discrecionalidad de los alcaldes, los municipios sean menores respecto del servicio. El servicio tiene que ser un servicio de primer nivel. Y tercero, yo pienso que el programa de atención primaria universal que lo inició el actual gobierno, que es un programa razonable a mi juicio, está tan incipiente todavía, son 28 municipios, 28 que es muy poco todavía para Un una plan piloto. es una buena idea, pero una idea muy incipiente aún, como para reconocerla y validarla más, ¿verdad?, en el país, en el sentido de que sea el privilegio de la atención primaria universal la puerta de entrada permanente. Y en ese sentido, yo creo que hay que poner mucha mirada técnica en cómo optimizar gestión y recursos. Eso me parece decisivo en el mundo de la atención primaria para hacerla resolutiva. Porque hoy día mucha gente termina yendo al SAR, o a la urgencia del hospital de un problema que se pudo haber resuelto en el propio consultorio. Y ahí tenemos una dificultad de pertinencia, por decirlo así, de la consulta en uno y otro lado. ¿Cómo lo ves tú, Paula? A ver, yo concuerdo con el senador varias cosas. Uno, que la atención primaria es la puerta de entrada. Y yo diría todavía, no tengo estudios, pero podría inferir que la atención primaria, las personas confían en su atención primaria, quieren a su consultorio. Habla de MICEFAM. Más que sus ¿Cierto? hospitales. Más que su hospital. Entonces creo que, porque es donde ellos está cerca de su casa, van a buscar la leche, las personas van a sus controles, o sea, es quien los cuida. Entonces creo que eso es una gran fortaleza de nuestra atención primaria, como se ha desarrollado históricamente. Entonces creo que todavía estamos a tiempo de reconstruir esas confianzas. Creo creo que tenemos una atención primaria del siglo pasado. Seguimos teniendo los mismos programas. Hoy día las necesidades son distintas, las urgencias son distintas, los desafíos son distintos y por lo tanto, un poco lo dijo Juan Luis, no somos resolutivos. ¿Qué significa? Que hoy día tenemos los médicos generales, tenemos matronas, tecnólogos, algunos especialistas, pero no resolvemos la gran cantidad de problemas donde debiéramos resolver, que es en el consultorio. Las personas no debieran ir al hospital. Entonces, ¿y por qué no tenemos especialistas? Y los mismos médicos generales hoy día que hay en la atención primaria no tienen las competencias para resolver esos problemas, no tienen las competencias académicas. Los médicos que trabajan en la atención primaria están ahí un tiempo y rápidamente quieren formarse o irse a otro lugar. Entonces, no tenemos el médico housekeeper, el médico general que se siente orgulloso de ser un médico de la atención primaria. Entonces, creo que no les damos las herramientas ni en capacitación y también del punto de vista de apoyo en exámenes, por ejemplo. El doctor pide cualquier examen un poquito más sofisticado, ¿cierto? Una endoscopía, una resonancia, exámenes que hoy día son del día a día, tienen que irse al hospital. Entonces, a mi parecer, donde es mucho más costo eficiente el sistema de salud, es fortalecer full la atención primaria del punto de vista de infraestructura, de tecnología, de capacitación a los profesionales, de poder resolver con especialistas ya sea en el lugar o a distancia. ¿Para qué? Para que la paciente, la persona que está enferma, no tenga que ir al hospital. Ir al hospital es como irse a otro país para la persona, es un mundo totalmente nuevo. Yo creo que es donde tenemos que poner el foco. Y además yo complementaría, yo creo que sería una idea que la han planteado mucho, volver a tener especialistas básicos en la atención primaria. Por ejemplo, tú eres pediatra. La pediatría es por esencia del mundo de la atención primaria. Sí. Un internista, todo lo que es el problema del adulto mayor. Geriatra. No, puede ser internista. Internista, ¿no? Claro, un internista. Tener un psiquiatra. Ojo, en los tiempos de hoy, caramba, que sería importante. Sí, pues no hay. Puede discriminar los problemas de salud mental que tienen. O sea, yo no digo llenar de todo, pero ciertas especialidades esenciales y básicas que estén desde la Hoy día no atención están. primaria, para que haya criterio de la derivación, criterio de pertinencia. Ahí tocaste la salud mental, algo que se amplificó o estalló después de la pandemia. Y no sé cómo está la salud mental en relación al resto de la atención de las otras enfermedades. Pareciera que siempre la salud mental ha estado en el último lugar
en términos de recursos, los psiquiátricos, etcétera. Es una sociedad, estamos parados en una bomba de tiempo ahí, ¿no? Mira, En términos... estamos tramitando la ley de salud mental integral, está en primer trámite en el Senado, y los datos son muy elocuentes. Hay una lista de espera de 25.000 personas en Chile. Wow. Lista de Tremendo. espera para acceder a psiquiatra, ambulatorio, qué sé yo, y camas. Y tenemos un déficit de camas del 50%, son datos oficiales. 50%. Entonces, es una espera silenciosa y grave, porque ahí tenemos el gran problema del suicidio, ¿ah? Como resultado Que es otra final. pandemia. Resultado final, suicidio adolescente, depresión en niños, que antes decían los niños no tienen depresión. Se decía antiguamente, mire, están pasando cosas de ese tipo, sin hablar de las adicciones, sin hablar de la enfermedad del ánimo o los estados depresivos o los trastornos de ansiedad generalizada, no sé, por nombrar temas y situaciones que hoy día post pandemia son muy fuertes. A mí me tocó ir hace 2 años a la OMS y lo que más se hablaba el año 23 Salud mental. era la salud mental como la gran post pandemia en el mundo. Sí, claro. Ahí estamos en pañales, francamente, de una ¿Y qué se puede hacer ahí? ¿Cuáles son Mira, los modelos a estudiar? Bueno, toda la medicina comunitaria, la salud mental comunitaria está muy bien, pero resulta que regiones como la mía, en la que yo represento, no tiene un hospital psiquiátrico y todo tiene que ir a Santiago. Hay unas pequeñas camas de corta estadía, chiquitito, para cosas muy puntuales. O sea, se requieren más lugares de internación porque hay mucha internación sociosanitaria en Chile. O sea, hay gente abandonada, que no es que esté tan enferma de la cabeza, sino que nadie se hace cargo de esas personas. 2, hay problemas de tener acceso al especialista psiquiatra, que hoy día es carísimo. La consulta con un psiquiatra, la gente, es cara. Y resulta que la red de Y psiquiatras están en Chile colapsados los psiquiatras. están colapsados, pero además Y los psicólogos. y está embotellado en el sistema público, están entre Santiago, esta región de Valparaíso, y claro, ahí debe estar el 90% de los psiquiatras, por dar un botón de muestra de una especialidad falente en el sistema público, por ejemplo. Y caramba, que es clave un psiquiatra que haga un buen diagnóstico. Hay cosas de medicina general, sí. Un estado depresivo, a propósito de lo que hablamos de licencias médicas. Una primera licencia de 30 días de depresión ya la puede un médico generar, ya, pero si vuelve la segunda y la tercera licencia, la pregunta es, ¿por qué no lo pasaron a un psiquiatra? No se pudo, no se le ocurrió. ¿Qué pasó? Para que sigamos repitiendo días de reposo. En salud mental, que es de las primeras causas del ausentismo, ¿o no? Sí, pues la primera licencia. O sea, tenemos una complicación mayor. Y esas son líneas de acción que yo espero este proyecto de ley, que tiene poco financiamiento, te lo voy a decir, tiene financiamiento escaso, pueda apuntalar. ¿Qué hacemos con los reos inimputables? Gente hoy día han hecho reportajes de televisión, gente que cometió un crimen y que después se demostró que tenía un problema de enajenación objetivo, por lo tanto no estaba en sus facultades, y hoy día van a las cárceles y los tiran a la cárcel, sálvese quien pueda, sinceramente. O sea, cosas de ese tipo es el lado B también de la salud mental hoy día, que nadie habla mucho, pero que están ahí. Vamos a hablar de otra enfermedad que es muy importante, la primera causa de muerte en Chile, el cáncer. ¿Cómo estamos como sociedad enfrentando el cáncer? A Una ver, enfermedad importante, me imagino, masiva a nivel mundial. No creo que Chile sea... no es claro, yo creo que vaya aparezco, sí. Va asociado incluso al desarrollo, ¿no? Económico. Hoy día, absolutamente, porque el cáncer está relacionado, tiene factores de riesgo y nosotros somos campeones en los factores de riesgo, obesidad, tabaquismo, sedentarismo, ¿no es cierto? Enfermedades como la diabetes, hipertensión, todo lo que está relacionado con obesidad, sedentarismo, tabaquismo, estilos de vida, alimentación poco saludable, es un factor de riesgo para otras enfermedades, hipertensión, diabetes, pero también para el cáncer. Entonces ahí estamos en un dato, en tema, hoy día es la primera causa de muerte, y yo creo que hoy día estamos al debe. Yo estuve mirando los datos de la OECD el otro día y nosotros nos sentimos muy orgullosos como quien dice, en la macroeconomía, en los macrodatos. Vivimos muchísimo y eso es muy bueno, ¿no es cierto? Tenemos una baja mortalidad infantil, una baja mortalidad materna, pero cuando entramos a mirar al cáncer en Latinoamérica, somos de los primeros con las más altas tasas de mortalidad. Entonces, yo creo que ahí nos hemos quedado y hay una ley de cáncer que es muy bueno, que con un plan... Pero no falla la prevención ahí. Ahí fallan varias cosas. Uno es la prevención del punto de vista de diagnóstico. Por ejemplo, el tema que yo he entrado mucho, que es en el cáncer de la mujer, mama y cervicuterino. En Chile tenemos un plan para que todas las mujeres mayores de 50 años se hagan la mamografía. Cuando uno mira los datos en Chile, en el sector público, solamente de esas mujeres el 50% se hacen la mamografía cuando corresponde.
Cuando uno va, por ejemplo, al cáncer cervicuterino, que son los cánceres que más matan mujeres, el 50% de las mujeres, pudiendo hacerse el PAP, se lo hace. ¿Por qué no se lo hace? Uno mira y uno ve las encuestas que hacen y dice, es comunicación, porque no me interesa, porque no tengo tiempo, porque creo que no es importante, porque me queda muy lejos. Entonces, ¿cómo educamos? No quiero saber. O porque no quiero saber. Entonces, Hay gente que piensa, prefiero Negacionismo. ¿no? a ver si tengo algo. ¿Para qué iba a hacer? claro, la prevención, la educación es fundamental. Pero una vez que me hacen el diagnóstico, cuando uno mira, hoy día está en el GES, cáncer de mama, cáncer cervicuterino. Cuando uno mira los cánceres que tienen más atraso en el GES, ¿Ya? es el cáncer de mama. Entonces uno dice, teniendo por ley, ¿no es cierto?, una garantía para que ese cáncer se atienda en un periodo de tiempo, estamos atrasados. Entonces, obviamente, ¿qué dice la ley? Que si yo, por ejemplo, me diagnosticaron un cáncer de mama y después de 30 días, 45 días, no me han atendido, FONASA me tiene que derivar a un segundo prestador, ¿ya? ¿Qué significa? Que me tiene que derivar a una clínica, a otro hospital, me tiene que derivar para que me atiendan. ¿Qué es lo que pasa hoy día? Empieza a esperar. La persona es la que tiene que activar ese segundo prestador. O sea, la persona tiene que decir, señor FONASA, mándeme. La persona no tiene ni idea, Cristian, cuándo se le termina, no tiene ni idea. Ahora se corrige en el proyecto de ley de modernización de FONASA. Ahí viene la corrección al... Pero no necesita, hoy día no necesita ley. Por un decreto pero lo colocaron. Claro, pusieron ya como pero por un decreto FONASA podría decir, ¿sabes qué? El segundo prestador automático para cáncer. Entonces, yo creo que ahí nos falta voluntad política para que esto sea prioridad. Yo sé que salud, cuando uno le pregunta a la gente, es prioridad. Pero cuando uno escucha en general al mundo político, uno trata de meter el tema de salud y es poco... Eso les quería preguntar, perdón. Estamos en este año en proceso electoral, tanto elección como de presidente como elección legislativa. ¿Cuál debiera ser, con una mirada amplia? Sé que cada uno de ustedes tiene sus propios candidatas o candidatos, están comprometidos con sus propias campañas, candidatas. ¿no es Cada cierto? uno tiene... Claro. Ahí- ¿Cuál debiera ser la conversación de verdad? No digo para la galería, digamos. ¿Qué debiera conversarse hoy? ¿Qué debiera conversar hoy la clase política en el tema de salud? ¿Dónde habría que colocar realmente ¿De cáncer? énfasis? Y no, ¿Cáncer? no, salud en general, los temas que estamos hablando en general, del sistema de salud chileno, ¿dónde? Que no sea eslóganes para la galería o para la tribu o para las redes sociales, digamos, sino que la verdadera conversación de fondo que debería tener el país. Mira, a ver, partiendo por el cáncer que aludíamos recién, hoy día es tanta la prevención que se puede hacer en cáncer y tan débil la promoción de que es factible adelantarse a la etapa terminal de un cáncer, porque hoy día en cáncer mamario, en cáncer cervicuterino o en el hombre de la próstata, no es que sean enfermedades timbradas, incurables, depende del momento en que tú la pesquisas. Y resulta que los momentos son muy tardíos. Tenemos ahí un problema. La tecnología está en la punta. Hoy día en el GES están las canastas bien hechas para los medicamentos, pero llegamos tarde. La prevención, ¿qué es? Es la capacidad anticipatoria de los seres humanos de decir, a ver, ¿tiene algo que ver mis hábitos con mi enfermedad? Hoy día sabemos que sí. Te quiero decir que cuando yo el año 80 estaba en tercero de medicina, en el JJI, Universidad de Chile, mis profes de semiología, medicina o cirugía estaban fumando. Se pasaba visita fumando. Es un hábito, ¿no? hasta que se asoció cáncer al pulmón con el cigarrillo. Bueno, hoy día te digo una cosa, la salud sexual y reproductiva en las mujeres y en los hombres, los dos, tiene un bajo desarrollo comunicacional. Me refiero que se sepa las características de la salud sexual y reproductiva, porque hoy día hay tanta desinformación, por lo tanto hay tanto embarazo no deseado, habiendo tantas maneras de planificar o no un embarazo, que sigue habiendo una base de incultura donde debiera, a mí me toca hacer charlas de repente en institutos profesionales o universidades, y uno hace 2 o 3 preguntas básicas de la salud reproductiva. Plop. O sea, sin idea, sin información. No es tener un criterio A, B o C, sino que sin información básica. Entonces, ¿qué digo yo? Aquí se requiere que el gobierno que venga tome esto con tanta fuerza que logre reformar el empleo público del Estado, porque creo que eso es inevitable. En Chile hay que reformar el empleo público y el Estado está desacreditado, y yo quiero un Estado fuerte, no digo omnímodo, pero un Estado que sea capaz de responderle a la gente y sea eficiente. Y 2, que la gente
como ya lo está entendiendo, no creo en eso que la gente sabe que en los estilos de vida saludables, que hablamos a cada rato los que somos médicos, el estilo de vida, pero eso cuesta asimilarlo, cuesta que la gente comprenda por qué puede ser mejor comer un poquito menos de papas fritas, que a todos nos encantan, por decirlo de algún modo, a comerlas todos los días, porque estas cosas se pueden comer no todos los días. Y así tener, no sé, caminar media hora al día, no sé, el sedentarismo, la adicción a las pantallas, la adicción al azúcar, que son las cosas del siglo XXI, ¿o no? Yo creo que ahí hay un foco. Ahí hay temas, pero la conversación política, ¿dónde debería estar? A ver, yo creo que salud es inmenso, pero yo creo que hay que, lo primero es priorizar, ¿cierto? Priorizar. Las prioridades son fundamentales. Lo primero, lo que hablamos ahora es cáncer. Cáncer es una prioridad en sí mismo como enfermedad. Entonces creo que ahí es fundamental, independientemente de los proyectos de ley que se demoran más, nombrar un gestor de cáncer, ¿cierto? Tener la información adecuada. Como un comisario, así por decirlo. Es decir, general, una torre con claro, yo diría lo que pasó un poco en la pandemia, alguien hacerse cargo de esta cosa, decir, bueno, ¿quiénes son los Bueno, pacientes? es una pandemia. Es una pandemia. Claro, ¿ah? Y hacerse cargo de los problemas urgentes. 15.000 prestaciones GES atrasadas. Bueno, ¿dónde las voy a derivar? Si el sector público las puede resolver, perfecto. Pero si el sector público no lo puede resolver, enviar a esa persona al sector privado. O sea, gestión en las personas con cáncer, partir por el GES y seguir con los otros cánceres que son más, priorizar desde el punto de vista de la gravedad de la enfermedad. Yo creo que ese es un desde. Es fundamental contar con un registro nacional. No sabemos quiénes y dónde están los pacientes con cáncer. Entonces, cáncer en sí mismo es una prioridad. Lo segundo, lo que dijo Juan Luis Castro, el tema de gestión hospitalaria. Mejorar la gestión hospitalaria es una esencial. ¿Para qué? Para resolver las listas de espera. En vez de tener 50% en los hospitales, los pabellones, 80%. Mejorar la gestión del hospital. Y hay un tercer elemento, Cristian, que es gran problema en nuestro país y que no le hemos hincado el diente, que es el gasto de bolsillo en salud. Chile es de los países donde las personas gastan más plata de su bolsillo para salud. En general, la OECD, el promedio en salud es el 18%, nosotros gastamos el 30%. Eso empobrece a la familia inmediata. Es gigantesco. Sobre todo en medicamentos. Es medicamento. Sí. Entonces, yo creo que ahí hay que ponerle el diente a medicamentos para poder... Pero ¿cuáles son las medidas no populistas? Porque hoy día el populismo se nos mete, ofrece de todo. ¿Qué es lo no populista en esta línea realista que se puede hacer yo creo siguiendo que, modelos a lo mejor de afuera, de otros yo países? creo que lo no populista es ser transparente con la información de cómo ir avanzando en la priorización de las personas que están esperando su atención. O sea, decirle, ¿sabe qué? Usted está esperando 6 meses, usted tiene que operarse de una operación, darle la información transparente. Decir, usted va a esperar 6 meses, va a esperar 8 meses. Terminar con las listas de espera, eso es populista y es imposible. Yo creo que cualquiera que lo ofrezca es imposible en nuestro país porque de verdad no tenemos ni la capacidad y porque la verdad que no es necesario que una persona lo operen inmediatamente. Entonces yo creo que lo no populista sería avanzar de todos los actores, el sector público, el sector privado, el sector legislativo, en aquellas cosas que sí estamos de acuerdo, poniendo a las personas en el centro para resolver estos problemas. Agregaría también que sería ideal, puede ser complicado, pero porque los ministros de Hacienda se enojan mucho con estas ideas, que es que como en Europa haya un nivel de cobertura de seguro para los medicamentos ambulatorios. Claro. Eso te baja el tiro. ¿Se acuerda que nosotros presentamos en otro lado, hay IVA reducido. Estamos hablando de cosas esenciales, no es a la chuña. ¿Se acuerda que le presentamos el Puma? Exactamente. Un plan especial respecto de eso. Eso sería clave para el gasto de medicamentos. Y luego yo creo que lo ideal en la ficha clínica es que nosotros tuviéramos un chip, un SIM, donde esté tu historia clínica, la mía, datos sensibles, privados, y tú seas portador de tu ficha clínica. Y tú puedas recorrer consultas médicas, CEFAM, hospitales, y aquí está la historia. ¡Pah! ¿O no? Sí, la tecnología permite eso hoy día. ¿Por qué hoy día no podemos tener algo tan pedestre? Tenemos gente que va con las cartolas de la radiografía, de las fichas que no puede ser. Es kafkiano. Hoy día la digital obliga. Exactamente. Paola Daza planteó al comienzo la tensión posible entre libertad y equidad, un debate que divide la izquierda y la derecha, unos ponen más énfasis en la equidad, la derecha, bueno, algunos hablan de sesgo ideológico, y tú planteaste en una columna de que a veces se ve una especie de superioridad moral a lo público, digamos, sobre lo privado. ¿Estás de acuerdo? ¿Tú de acuerdo?
en esa tensión primaria, ¿estás de acuerdo en esa superioridad moral? ¿Cuál es tu enfoque? No, hoy día no creo que haya una superioridad moral que uno diga que en materia de salud Yo lo hay. público es... No, que cada cual tiene que ganarse la legitimación. O sea, si el sector privado que ha pasado por vaivenes de toda especie, problemas, la ISAPRE es otro problema, en el seguro, el FONASA también, hoy día la gente nos coloca a todos test de la blancura, a todos. Entonces, lo que sí, claro, es evidente que el Estado es una columna vertebral en Chile. O sea, si ya el 85% de la gente cotiza en FONASA, tiene que haber algo proporcional que le ofrezca el Estado prestador a las personas enfermas. ¿Qué tiene que ser conversando con los privados, buscando una armonía en eso? Pero yo creo que ganarse la legitimidad es el tema hoy día en un Estado que yo quisiera que sea fuerte, no omnipotente, pero que sea sólido en responderle a las personas. Y eso requiere entrar a picar dentro del Estado. Y tú, Pablo, me imagino que tienes un matiz, una diferencia. ¿Cómo vas a estar de acuerdo 100% en todo? Claro. Porque eso... Yo creo que el rol del Estado es protector, es quien tiene que normar, ¿cierto? Pone las reglas del juego. Si es el Estado el que provee la salud o es el privado que provee la salud, yo creo que tiene que proveerlo el que lo puede hacer mejor y el que ojalá las personas tengan la opción de decidir, ¿cierto? Yo muestro un botón. Nosotros hicimos una encuesta en CIPS, en la Universidad del Desarrollo, en relación a qué sistema quiere, si quiere el sector público o privado. Yo te diría que un porcentaje quería el sector público y otro el privado. Y otro gran porcentaje decía, yo quiero elegir. Y cuando tú le preguntabas a ese grupo, ¿por qué quiere elegir? Y te decían, porque es mi derecho, mi autonomía elegir. Cuando tú ves qué segmento quiere elegir, el segmento D, C, D y E, las personas más vulnerables, dicen, yo quiero que me den una opción a elegir. Entonces, yo, más allá que si es del sector público, el sector privado, yo creo que el Estado es quien tiene que subsidiar, ¿cierto? Si la persona no puede financiarse, que sea el Estado que lo financie, pero sea la persona, su autonomía, la que tenga la libertad de poder elegir quién y cómo atenderse según sus necesidades y según su predicción, porque puede tener un doctor, por lo que sea, pero creo que esa autonomía no la podemos perder. Sí, solo agregar que la libertad de elección yo la respeto y la comparto plenamente, pero va asociado en el razonamiento común de las personas a qué cobertura me da y qué calidad donde voy a ir. Porque la gente que tiene sabiduría propia dice, oiga, claro, quiero elegir la clínica alemana, ya, pero usted va a pagar el 100% o 99%, no puedo. O se le dice, usted va a ir a tal lugar, pero es rasca, ordinario el nivel, tampoco va a ir. Tiene que ir asociado, Sí, no es una decisión abstracta. por eso De hecho, digo, la gente la libertad de elección la usa hoy día. Los grupos B, C y D indistintamente caminan por centros médicos, clínicas, qué sé yo, y también por los hospitales. En los últimos minutos, quedaron muchos temas en el tintero, está muy interesante, pero la idea es que cada uno le haga una pregunta al otro. ¿Qué pregunta le harías tú, Paula, sobre el mismo tema, los temas que hemos estado conversando, al senador, ex subsecretaria, y al revés, el senador a la ex subsecretaria? ¿Qué pregunta le harías tú? A mí me gustaría preguntarle al senador en relación a los desafíos, ¿cierto? A los problemas que hemos conversado, que tenemos hoy día en salud. ¿Cuánta agua en la piscina cree usted que hay para avanzar en estas propuestas que hemos hecho reales? Que se termine ¿no es cierto?, la restricción para entrar en las ISAPRE, que de verdad reformemos el sistema de salud público, los prestadores de salud, que de verdad haya una voluntad en el Congreso, ¿cierto?, de avanzar en forma urgente en estos temas, más allá de la discusión política. ¿Y cuánto mea culpa es usted en que esto no haya avanzado? Ya, yo creo que hay, sin pecar de voluntarismo, yo creo que hay escenarios factibles para que haya grados de acuerdo en cómo enfrentar un cambio más profundo en materia de salud, políticamente hablando. Yo sé que el país está polarizado, los discursos van y vienen, pero yo creo que las experiencias ya concretas, como las que tú y yo hemos trabajado, los comités de expertos y todo lo demás, dan un piso que yo creo que puede ser un piso válido que se amplíe, que mejore, para atacar los problemas esenciales que tiene el sistema de salud hoy día, como por ejemplo reformar el Estado para que el Estado cumpla ciertos requisitos que le exige la ciudadanía. Y eso va a hacer que la mirada económica pueda acompañar con más recursos y ve mejor productividad.
El mea culpa es que distintos gobiernos han prometido. Yo me acuerdo que fui a La Moneda cuando el expresidente Piñera, que en paz descanse, estoy hablando del 2019, fui al Palacio de la Moneda, anunció la gran reforma de la salud. O en el programa del presidente Boric está la gran reforma de la salud. Entonces, a eso me refiero yo, que siento el mea culpa de que la promesa bien intencionada de todos los que le ha tocado choca de pronto con el momento de la priorización política ya de qué se hace y qué no se hace en un gobierno. Una cosa son los programas, ¿no es cierto?, en las campañas, y otra cosa es ya, con la guitarra en la mano, qué puedo y qué no puedo hacer. ¿Qué pregunta le haría usted a la ex subsecretaria? Bueno, la Paula le tocó la pandemia, un momento muy trágico para el país, muy difícil. Y yo te preguntaría, de esa experiencia que fue integrar en un solo sistema público-privado, que es una cosa notable, porque se logró lo que hoy día justamente estamos buscando, que conversen los dos sistemas. Bueno, tuvimos en una época en que había un Estado Mayor, donde estabas tú, dos ministros distintos, distintas épocas, pero finalmente la gente se tendría donde pudiera llegar. Y eso significó romper paradigmas, a veces con los privados también colisionar, porque usted tenía un rol regulatorio, un rol rector. ¿Qué trasladarías tú, pensando en lo que viene para Chile, de esa experiencia de comandar la integración público-privada en el peor momento que tuvo Chile epidemiológicamente? A ver, sí, fue duro, fue muy duro. Yo creo que diría fue más duro humanamente que técnicamente, pero a ver, en relación a esa pregunta, yo creo que varias cosas. Yo creo que la pandemia nos enseñó, lo primero, que cuando todos los actores tenemos un objetivo común, estoy hablando sector público, sector privado, mundo legislativo, sociedad civil, mundo académico, teníamos un objetivo que era la pandemia, se lograron cosas maravillosas. Creo que lo primero es eso, que todos los actores dijeron, esto es lo que tenemos que sacar adelante. Lo segundo, yo creo que sí hay que tener la voluntad política del eje rector, ¿cierto? Un ministro de salud o una autoridad, en ese caso fue el presidente el que tomó el rol rector de la pandemia en sí. Entonces, cuando hay una voluntad de decir, esto lo vamos a sacar adelante, sin proyectos de ley las cosas pueden resolverse. Entonces, yo creo que eso es un factor elemental, que si de verdad hay una decisión política, de voluntad, de avanzar, y aquí quiero, un poco con lo que tú dijiste anteriormente, creo que no tenemos que avanzar con la gran reforma, sino que tenemos que ir avanzando paso a paso con pequeñas reformas para poder de verdad sacar adelante el sistema de salud. Entonces yo diría que tener un actor, un eje, ¿no es cierto?, un gran líder que empuje esta reforma y esta cooperación público-privada que finalmente nos resolvió problemas importantes en la pandemia. Quiero agradecerte a ti, Paula, y a ti, Juan Luis, ex subsecretaria de Salud, actual senador, por haber participado en esta conversación de un tema tan importante, salud para todos, un compromiso nacional. En Aquí se piensa Chile, y les vamos a entregar un presente, unos libros editados por la Universidad Católica de Valparaíso a cada uno. Muchas gracias por habernos acompañado y habernos dado su tiempo Muchas gracias. y su conocimiento de un tema que importa entretenido. a todos los chilenos. Muchísimas gracias, Cristian. Ay, qué lindo, la pintura en Chile. Nos faltó tiempo. Tendremos que invitarlos de nuevo a otra ronda de conversaciones. Muchas gracias. Ay, qué lindo. Y nosotros nos encontramos en el próximo Aquí se piensa Chile, un programa que intenta pensar Chile, pero desde las regiones, desde Valparaíso, desde la Casa Central de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Muchas gracias por habernos acompañado.